prometió que vuelve. ¿Cómo será ese día? Prometió que vuelve. Qué momento tan importante. El apóstol Pablo escribe en su primer carta a la iglesia en Tesalónica y dedica en esa carta 5 versículos que hablan justamente de este tema, de la segunda venida del Señor. Y en esos 5 versículos es como para estar muy atentos en esta noche. Te animo a que estés atento porque vas a observar una serie de datos y de información que muchas veces las tenemos allí o no las tenemos clara y hoy podés tener muy claro acerca de este tema tan extraordinario que es la venida del Señor. ¿Podés decir amén? Amén. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a leer juntos este pasaje del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Tesalónica. Él dice así, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Decimos, amén. Puede tomar asiento. El apóstol Pablo comienza en este pasaje, en el versículo 13, comienza con, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo solía usar cuando escribía a las iglesias esta palabra, no ignorar. Él tenía claro que había temas que los cristianos ignoraban. Cuando escribía a la iglesia en Corinto, él les decía, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un cristiano que encuentra, que descubre los dones, es un cristiano que encuentra el propósito de Dios para su vida, que encuentra el proyecto. Una iglesia con dones es una iglesia que funciona. El apóstol Pablo está inquieto y vamos a encontrar en la palabra en varias oportunidades que él habla acerca de que la iglesia no tiene que ignorar algunos temas. Este pasaje que leímos hoy es un tema que el apóstol dice que no tenemos que ignorar, dice sobre los que duermen. Que no ignoréis acerca de los que duermen para que no se pongan tristes, dice, como los otros
que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Muchas veces habrás leído esto y habrás dicho, ¿quiénes son los que duermen? Los que duermen son cristianos genuinos que han partido a la presencia del Señor. Pero déjame que clarifique bien este punto. Una persona que tiene un encuentro con Jesús, pero un verdadero encuentro con Jesús, que entiende que lo tiene que recibir en su vida como su Señor y como su Salvador personal, y lo hace, esa persona invita a Jesús a que entre a su vida. Jesús perdona sus errores, sus pecados, y la Biblia nos dice que lo engendra un hijo de Dios. Esa persona tiene un nuevo nacimiento. Esa persona tiene adentro suyo a Jesús. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y yo diría la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que duermen? La iglesia en Tesalónica estaba preocupada acerca de qué pasaba con aquellos hermanos genuinos. Déjenme que yo los llame hermanos genuinos para que podamos entender la diferencia, que murieron, ¿sí?, aquí en la tierra y que partieron. ¿Qué pasó con ellos? La Biblia los llama a los muertos cristianos que duermen. ¿Por qué los llama que duermen? Porque realmente no están sin esperanza, como escribió allí el apóstol. Ellos tienen una esperanza. ¿Por qué? Porque dejan su cuerpo acá, pero dice que están presentes en la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, aquellos cristianos genuinos que parten de esta tierra, dejan su cuerpo, pero están presentes, vivos, están vivos en la presencia del Señor. Ahora el apóstol está preocupado y dice, cuidado, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? Son aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y están, la Biblia dice, que están perdidos para toda la eternidad. Pero sabe que los primeros cristianos era muy importante el tema de aquellos que partían, aquellos que dormían, que a los lugares donde se llevaba a enterrar el cuerpo de los cristianos se los llamaba cementerios. Y saben que la traducción de cementerios es dormitorios, es lugar para dormir, ¿sí? Son lugares para dormir. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Los primeros cristianos llamaban a ese lugar, ¿sí?, donde iban aquellos cristianos genuinos que habían partido a la presencia del Señor. Así que mire qué interesante es esto. Ahora, la Biblia no dice que los no cristianos duermen. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que las personas que no recibieron a Jesús duermen. Por el contrario, la palabra nos dice
que están perdidos, sin paz, sin el descanso y sin el consuelo de la partida. Mire qué responsabilidad. Yo pensaba, ¿cuántas personas, ¿sí?, pasan a nuestro lado? Por allí son hijos, ¿no? Son esposos, son esposas que todavía no conocen a Jesús. El domingo pasado veíamos una película y una mujer que entendió, recibió a Jesús y obedeció al Señor, aunque su esposo estaba en otra posición, pero no dejaba de orar. ¿Qué responsabilidad, ¿sí?, que hay por aquellos que están a nuestro lado, familiares, padres, esposos, esposas, hijos, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de estudio, ¿sí?, que si esas personas no conocen a Jesús, están perdidos para toda la eternidad. La Biblia no dice absolutamente nada. Mire qué carga, mire qué responsabilidad que tenemos aquellos que dicen sí y después vemos que dejan al Señor y abandonan y no los vemos siendo fieles y decimos, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que podemos hacer, ¿sí? A mí me pone muy, cuando yo pienso en esto, que si el Señor viene, el Señor viene pronto, ¿qué pasa? Yo me voy a ir y voy a estar mirando. Podemos orar, ¿sí? Amén. Ore por aquellos que están alejados, apartados, por aquellos que todavía no entienden la importancia de recibir a Jesús. Puede ser su hijo, su padre, su madre, un amigo íntimo, pero podemos orar, podemos hablar, ¿sí? Yo vengo batiendo récords, aún creo que le gano al evangelista. El otro día le dije al evangelista, se lo cuento a usted, le digo, ¿a cuántos predicaste en un día como máximo? Bueno, dice, ¿a cuántos se me pone en el camino? Me dijo así, ¿no? Y entonces yo digo, el otro día le prediqué a 5. ¡Wow! ¿Sabe que a mí me quema que encontrarme con una persona y no hablarle de Jesús? Porque si viene el Señor, se pierde para toda la eternidad. ¿Y de quién es la responsabilidad? De él. Que le hable él, ¿no le habló? Bueno, no. Nosotros tenemos que orar. Amén. El viernes vamos a venir a la vigilia y vamos a clamar al Señor, ¿sí?, para que la iglesia en este 80 aniversario que está saliendo con el folleto, ¿sí?, hablar de Jesús a todo aquel que se nos cruza en el camino. ¿Está de acuerdo? Mire a su hermano que está al lado. Dígale, ¿lo hacemos? ¿Qué le dijo? ¿Lo hacemos? Amén. Amén. Hay que empezar. Bien, pero vamos a seguir. Vamos a ir versículo por versículo porque es apasionante. Versículo 14. Versículo 14. Dice, pasamos al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese lo que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿sí?, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El apóstol Pablo le dice
a los hermanos en Tesalónica. Todos saben que Jesús murió, que lo clavaron en una cruz, que le atravesaron la lanza, lo vieron que murió, que lo bajaron de la cruz, que lo envolvieron, lo llevaron al sepulcro, hicieron rodar una piedra sobre el sepulcro, ¿sí? Y vieron cómo el Señor resucitó, encontraron la piedra que estaba movida en la puerta del sepulcro, lo vieron muerto, lo vieron resucitado. Hay testigos, la palabra nos dice que hubo muchísima gente que lo vio. Entonces el apóstol le dice a la iglesia, que estaba preocupada, la iglesia tesalónica, estaba preocupada si los hermanos que estaban durmiendo, que habían partido a la presencia del Señor, ellos iban a poder disfrutar de ese extraordinario momento que es la venida del Señor. Estaban inquietos con este tema. Por eso el apóstol le dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿sí? Porque hay testigos, dice, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Decimos, amén, gloria al Señor. ¿Saben? Mire qué importante que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, decía, pero el morir es ganancia. ¿Sí? Y el apóstol decía, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. ¿Sí? O sea, el anhelo del apóstol no era quedarse. Dice, estoy estrecho, no sé qué hacer. Él sabía que tenía una responsabilidad, pero él decía, si yo pudiera decidir, ausente en el cuerpo, dejo el cuerpo acá, pero estoy presente allí con el Señor. Es tremenda la necesidad que él tenía de estar con el Señor. Pero lo que está diciendo acá es que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Cuando Pablo le escribe, ¿se acuerda? A la iglesia en Éfeso, le habla sobre la familia de la fe. La familia de la fe la componen los hijos de Dios, las componen todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice, hablando del Padre, de quien toma nombre, dice, la familia que está en los cielos y la familia que está en la tierra. O sea, la gran familia de Dios, una parte estamos acá, en la tierra, y otra parte está en el cielo. Están vivos en el cielo. ¿Sí? Entonces el apóstol le dice, así también traerá Dios con Jesús a toda la familia de la fe que está en el cielo, a todos los que partieron, ¿sí? Los fundadores de la iglesia, todos los cristianos que en estos 80 años recibieron a Jesús y tuvieron que partir a la presencia del Señor, están allá en el cielo. Y dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tremenda promesa. Eso es una promesa. Así que esté atento. Tenemos que estar atentos a este tema, ¿sí? Que la familia de la fe que está en el cielo está viva en la presencia del Señor, está durmiendo. Por eso los primeros cristianos hacían gran hincapié en que estaban descansando. El versículo 15 leemos así. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bien, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
O sea, el apóstol hace remarca este dato. Está diciendo, lo que yo le digo, escuche bien porque esto me lo dijo el Señor. Esto me lo indicó el Señor. ¿Cuándo se lo indicó el Señor? No tenemos registrado en la palabra en qué momento se lo registró. Pero yo te quiero contar algo para que pensé que puede ser allí. Cuando él escribe a la iglesia en Corinto, le dice que un día, dice Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice, y vi cosas inefables que no podía contar, no podía encontrar las palabras para explicar. Evidentemente que puede haber sido allí que el Señor le haya contado esto, le haya hablado sobre esto, y él dice, esto es palabra del Señor. Y él vuelve a repetir, ¿sí? Que no sabe si fue en el cuerpo o si fue fuera del cuerpo, pero él tuvo un diálogo allí con el Señor. Y él, evidentemente que si él lo remarca, es para que nosotros lo tengamos en cuenta. A ver, el Señor le dio un dato importantísimo y concreto sobre la venida del Señor. Lo que estamos viendo, lo que él está escribiendo acá, son los pasos de la venida del Señor. Las cosas que tenemos que entender y que no tenemos que ignorar como iglesia del Señor. Y dice, no precederemos, o sea, los que permanecemos vivos, ¿sí? No vamos a preceder, no nos vamos a adelantar en la venida del Señor. ¿Sí? Los que estamos vivos vamos a estar aquí esperando, ¿sí? Dice, no precederemos a los que durmieron en él. Vamos al versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Decimos, amén. ¿Qué dice la palabra? Dice, el Señor mismo desciende del cielo. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel. Dice, con trompeta de Dios. Está diciendo, ¿usted ve lo que va a pasar? Es extraordinario. Dice, con voz de mando. ¿Qué es voz de mando? Voz de mando es en el ejército, ¿sí? El oficial que está a cargo de la tropa es el que da la voz de mando y dice, firme, y todos juntos. ¿Sí? Tiene la voz de mando, es el que da las indicaciones. ¿Sí? Dice voz de mando, por ejemplo, los remeros. Las canoas que tienen varios remeros, hay uno que tiene la voz de mando, ¿sí? Y el que tiene la voz de mando, ¿qué hace? El que tiene la voz de mando da la orden y dice, ahora, ¿para qué? Para que todos arranquen y remen al mismo tiempo, y va marcando el ritmo. Tiene la voz de mando y dice, hop, hop, 1, 2, 3, ¿sí? Marca el ritmo, tiene la voz de mando. El Señor viene en los cielos. El apóstol dice, el Señor mismo desciende del cielo. Dice, descenderá del cielo con voz de mando. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando el Señor viene y desciende, va a haber señal audible. Va a haber señal audible. ¿Usted entiende eso?
en los 4 puntos cardinales del mundo, van a escuchar la voz de mando, el Señor llamando. Va a haber señal audible, va a haber anuncio de este evento extraordinario. Amén. ¿Saben qué? El apóstol Pablo no escribe Lucas en el libro de los Hechos cuando él tiene el encuentro con Jesús. Dice que iba camino a Damasco con un grupo de los que estaban allí, de los que eran enemigos de los cristianos que arrestaban, que iban con el apóstol Pablo camino a Damasco, y dice que hubo un resplandor del cielo. Del cielo hubo un resplandor y una voz del cielo que le hablaba a Pablo. Y en el libro de Hechos nos cuenta qué pasó con los compañeros de Pablo. La Biblia nos dice que se espantaron, oían una voz, no entendían lo que esa voz le decía a Pablo, pero dice que se espantaron. Esas personas entraron en pánico. Y aún hay un dato más interesante, dice en el otro relato, lo relata 2 veces en Hechos, dice que quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque escucharon sonido de voz, pero no podían entender qué es lo que estaba pasando. Cuando el Señor venga, el Señor mismo con voz de mando va a llamar a su iglesia, va a llamarte a vos que recibiste a Jesucristo, vos que sos cristiano genuino, que recibiste al Señor como tu Salvador personal. Él va a llamar desde el cielo. Todo el mundo va a escuchar. Todos los cristianos de todo el planeta van a escuchar esa voz del Señor. El mundo entero va a escuchar el sonido celestial. El mundo entero se va a enterar que el arrebatamiento de la iglesia no es silencioso. Se va a enterar que el arrebatamiento no es secreto, porque dice con voz de mando, dice con voz de arcángel. La voz del arcángel es una voz estruendosa, es una voz muy grandiosa, ¿sí? El rapto, hermano, va a ser tremendo. Pero dice con trompeta de Dios. Va a sonar la trompeta. Dios va a hacer sonar la trompeta. En el Antiguo Testamento, cuando las trompetas sonaban, el pueblo era llamado a reunirse. Era la convocatoria del pueblo para reunirse al evento que se estaba convocando con la trompeta. Va a haber trompeta de Dios, lo dice el apóstol Pablo. Va a ser una trompeta que la van a oír desde los 4 puntos cardinales del mundo. Van a oír la trompeta de Dios llamando a su iglesia. Amén. Llamando a aquellos que recibieron a Jesucristo. Esa última trompeta está marcando algo extraordinario. Está marcando el fin de la iglesia. El Señor viene a llevarse a la iglesia. Cuando suene esa trompeta, no va a haber más iglesia. Va a venir la persona que quiera venir, se va a encontrar el domingo que nadie abre, que está todo cerrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar a su iglesia y deja de existir la iglesia del Señor
en este mundo. Decimos, amén. Decimos, gracias, Señor. Decimos, bendito sea su nombre. Pero el apóstol dice, descenderá el Señor del cielo con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Piense, en un momento dado lo que puede suceder en un cementerio, en los cementerios. Piense. Piense que estamos nosotros los que vivimos y descendieron don Ricardo y descendió Laura y descendieron todos los que partieron, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los discípulos, vienen a tomar su cuerpo que estaba durmiendo, a tomar su cuerpo. ¿Se imaginan lo que va a pasar en un momento dado en el mundo? ¿Usted toma conciencia de esto? Los muertos en Cristo, los verdaderos, genuinos, resucitarán primero. Y sabe que te quiero leer algo que sobre este momento escribió Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un hombre de Dios. Era un predicador, pero un predicador, se lo llamaba el príncipe de los predicadores. Él vivió en el 1850 aproximadamente. Y sabe que el tiempo de vida que él tuvo en la tierra predicó a 10 millones de personas. No había auto, no había tren, movilidad, no había tecnología. ¿Y sabe qué? Él tenía 10 reuniones de predicación semanales, a más de una por día. ¿Y sabe qué escribió Charles Spurgeon sobre este momento? Dice, escribió esto. Dice, aunque los huesos sean dispersados a los 4 vientos del cielo, aún así, al llamado del Señor Dios, se reunirán otra vez, hueso con hueso. No dudamos que Dios cuidará el polvo de los preciados hijos e hijas de Sión. Tremendo. Tremenda declaración de un hombre de Dios. ¿Cuál es su problema? Porque muchos dirán, ¿cómo va a resucitar si está hecho polvo? Es que Dios tiene el poder de traer de donde esté cuidando desde 2000 años atrás cada cuerpo. Luego dice, ¿cómo puede ser? Dijo Jesús que si se cae un cabello, yo ni me doy cuenta. Si se cae un cabello ni lo veo. Pero Él dice que Él lo tiene registrado. Qué tremendo va a ser cuando vengan y tomen su cuerpo. ¿Usted se imagina el shock que va a haber en Palomar? ¿Que va a haber en
en todas partes del mundo. Va a ser tremendo. Dice, los muertos en Cristo no serán dejados fuera del regreso del Señor ni de la resurrección. Bendito sea su nombre. Entonces el Señor viene, ¿sí? Con voz de mando, con trompeta de Dios. Resucitan los hermanos que partieron. Vienen, toman su cuerpo. Y nosotros, los que vivimos todavía, ¿sí? Juntos, ¿dice? Estamos juntos. Ahora vamos al versículo 17. Vamos al versículo 17 y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Decimos, amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Tremendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿sí? Juntamente con ellos. Los hermanos que partieron de hace 2000 años atrás hasta este tiempo, que están en la presencia del Señor, van a venir, van a tomar su cuerpo. Y todos juntos, dice la palabra, toda la familia de Dios, junta, dice, vamos a ir con ellos en las nubes a recibir al Señor. Vamos a recibir, mire qué tremendo donde va a ser. Y miren qué extraordinario. Ese es el rapto de la iglesia. Dice, seremos arrebatados. Otra de las traducciones de la palabra arrebatado es raptado. ¿Sí? Entonces, aquí se nos dice que vamos a ser raptados. ¿Sí? Vamos a ser levantados. Ya hubo muchos casos en la Biblia que no nos sorprenden. Enoc no murió. Elías, ¿se acuerda el profeta Elías? Tampoco murió. Fue tomado, ¿sí? Bueno, hermano, prepárese. Prepárese para ese momento tremendo que vamos a ser arrebatados, ¿sí? Como dice la palabra, a recibir al Señor en el aire, a Jesús. Recordaba hoy San Juan 14, cuando el Señor le habla a los discípulos y le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Él lo prometió. Él viene a buscarnos. Gloria a su nombre. Y dice, así estaremos siempre con Él. Pero ¿sabes qué? Quiero leerte un versículo más que está en 2 Corintios, que me parece muy interesante sobre esta misma situación. 2 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. Está la placa aquí. Dice, he aquí, dice Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Escuche bien. Dice, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire qué extraordinario. Usted dirá, ¿cómo vamos a hacer esto de elevarnos en el aire? Si yo ahora quiero elevarme, no puedo. Claro. Pero cuando el Señor venga, nuestro cuerpo va a ser transformado. Igual, eso es lo que dice la palabra. Este cuerpo transformado va a poder elevarse en el aire y permanecer en el aire. Y va a decir, oh, ¿sí? Va a ser extraordinario. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a ser transformado. ¿Y sabes qué? Tiene que ser transformado tu cuerpo porque después tenemos que atravesar, salir a la estratosfera, como decía el presidente Menem. Pero sí, de verdad, salimos todos juntos a la estratosfera y entonces tu cuerpo está transformado y no se va a desintegrar. Y vas a poder ver sin anteojos. Y vas a poder ver las galaxias. Y vamos a ir todos. Y vas a poder ver Marte, Saturno, ¿qué más? Mercurio, Júpiter y la Luna. Y, ¿viste? Vas a ver todo. Vamos a ver todo eso. Pero primero vamos a recibir allí todos juntos la familia de la fe del cielo y la familia de la fe de la tierra en el aire, porque no va a haber estadio tan grande para poner a millones de cristianos en el aire a recibir al Señor. Y cuando Él venga a recibirlo, yo creo que lo que vamos a hacer allí es aplaudirlo. ¿Y qué les parece si nos adelantamos ahora y lo aplaudimos al Señor? Gloria a su nombre. Así lo vamos a recibir seguro. Con un grito de júbilo seguro. Le vamos a decir gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Has cumplido tu palabra. Señor está preparando lugar. Dice, voy a preparar lugar para vosotros y volveré y los atraeré. ¿Sabes qué? Si yo pudiera hacer una recta histórica de los acontecimientos para ubicar esta venida del Señor, yo te digo que los dolores de parto ya están todos cumplidos. Solo falta terminar uno que dijo Jesús en Mateo 24. Jesús dijo, hasta que el Evangelio sea predicado a las naciones. Y escuchá, todo lo anterior ya está. Falta eso. Falta eso. Cuando sea la última reunión en cualquier parte del mundo donde haga falta predicar la palabra y se termine de evangelizar al mundo, viene el Señor. Viene el Señor. O puede ser que sea el último cristiano que tiene que predicarle a alguien que no le predicó y viene el Señor.
y viene el Señor. Puede ser ya. Amén. Puede ser ya. Qué responsabilidad que nos queda de que el mensaje sea predicado. Qué responsabilidad nos queda como iglesia que palomar. A ver si el Señor dice, los cristianos dicen, Señor, ¿qué pasa? ¿Que no venís? Dice, es que Palomar todavía no terminó de predicar. Dice, ¿no? Qué responsabilidad que nos queda de dar a conocer. Mira, tu estado, tu WhatsApp, un mensaje tuyo, la gente que viene a mi casa. Anoche vino un muchacho a casa a traerme algo, Luciano. Entonces le digo a Silvia, voy a recibir lo que Luciano me trae. Y salgo y le digo, Luciano, ¿conoce a Jesús? Y me mira y me dice, me hace así. Entonces yo le digo, vos sabés lo que yo hice. Yo le invité a que entrara a mi vida. Y me dice, lo voy a tener que hacer porque me dice, me separé. Me robaron el auto. Choqué. Me accidenté la pierna. No me pudieron poner los clavos. Por eso rengueo. Me dice, evidentemente que necesito a Jesús. Le digo, pero acordate, invítalo a que entre a tu vida porque Él de adentro te va a ayudar. Se saca el guante y me dice, me permite, y entre la reja me da la mano y me dice, gracias por el mensaje. Yo dije, gloria al Señor. Gloria al Señor. La gente necesita a Jesús y necesita que le digamos cómo. ¿Cómo? Qué responsabilidad que tenemos cuando llegue el último. Y saben que los cristianos del siglo pasado escribieron sobre este tema y lo transformaron en un himno, ¿no? Y yo quiero leerte este himno que me parece que es muy motivador para nuestras vidas. El himno dice, cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal y los redimidos suban a su casa celestial, cuando allá se pase lista, yo estaré, dice el himno. Y la otra estrofa dice, el coro dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia allí estaré. Y dice, cuando todas sombras huyan en la gran resurrección de los muertos en Jesús sin corrupción, y en las nubes al Señor reciban, qué consolación, cuando allá se pase lista, yo estaré. Y dice, trabajar es mi deseo sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Cuando acabe aquí mi obra y me llame el Salvador, cuando allá se pase lista, yo estaré. ¿Sabe qué se va a pasar lista? Se va a pasar lista, porque aquel cristiano genuino que invitó a Jesús a que entre a su vida, fue anotado su nombre en el libro de la vida. Y ese libro se va a abrir y se va a pasar lista. Y van a decir, Daniel, sí, a los 9 años. Se va a decir, sí, a los 9 años. Karina, sí. Y va tu nombre, va a decir, oh, Marco, sí. Y va a aparecer tu nombre, ¿sí? Va a tomar lista. Mirá qué extraordinario. Quiero invitarte. Yo le pedí a los chicos que
que cantemos juntos. Es un himno del siglo pasado, pero mire, es hermoso. Si usted quiere sumarse, póngase en pie. ¿Sabe por qué? Porque puede sonar la trompeta en cualquier momento. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llamen, yo responderé.